Este es el curso de Teología Sistemática 1 y este es el segmento número 23. Como le dije en el segmento anterior, que quería en este momento un poco mirar el concilio de Calcedonia que se dio en el 451. Este se conoce como el cuarto concilio ecuménico. Así que un poco vamos a mirar algunos detalles y todo esto tiene que ver con la persona de Jesucristo en su obra y en su naturaleza. Este concilio lo que hizo fue hacer una especie de definición para un poco hablar o establecer linderos por donde se podía caminar en ese análisis teológico sobre Jesús. Una de las cosas que afirmaba: enseñamos todos a una voz que se ha de confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. O sea, esa es una de las primeras afirmaciones. Se ha de confesar a uno y el mismo Hijo como Señor Jesucristo. Ahora, empieza a definir linderos. Dice, ¿quién es ese Salvador Jesucristo? El cual es perfecto en divinidad. Perfecto en divinidad. También perfecto en humanidad. Verdadero Dios y verdadero hombre. De alma racional y cuerpo. Consubstancial con el Padre, según la divinidad. Y consubstancial con el hombre, según la humanidad. Pero semejante en todo a nosotros, pero sin pecado. Uno y el mismo Cristo. Hijo, Señor, unigénito, manifestado en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, y la diferencia de las naturalezas no desaparece por la razón de la unión. No dividido o partido en dos personas, sino uno y el mismo Hijo unigénito de Dios, Verbo y Señor Jesucristo. La verdad que esto es pesado. Analizar esto a veces parece una confusión, pero vamos a tratar de un poco en este segmento y en posteriores revisar más en detalle estas afirmaciones que son tan extraordinarias. Primero, vamos a repasar el contenido de esta definición, que no la afirman como credo, sino que, fíjense ustedes que está muy bien coordinada con el credo niceno. Pero hay unas definiciones claras, un poquito para abundar, para declarar, para afirmar lo que la iglesia creía en ese entonces. Todos, cuando se habla de todos, se está hablando de la iglesia, con una voz. O sea, el llamado es que todos, el pueblo de Dios, con una sola voz, confiese sobre Jesucristo lo siguiente, que es uno y el mismo Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto en divinidad, que es perfecto en humanidad, que es verdadero Dios y verdadero hombre, de alma racional y cuerpo, consubstancial con el Padre en lo divino y al mismo tiempo consubstancial con nosotros en lo humano, semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Uno y el mismo Cristo. Hijo, Señor, unigénito, manifestado en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, y las diferencias
de las naturalezas, o la diferencia de las naturalezas, no desaparece por razón de la unión. Sigue siendo Dios, de Dios, y sigue siendo hombre. No está dividido, no está partido en dos personas, sino el mismo Hijo unigénito de Dios, Verbo y Señor Jesucristo. Oye, como decía un amigo que tenemos nosotros desde hace muchos años, un amigo mío, que se llamaba Roberto Amparo, úngelo y predícalo. O sea, una experiencia teológica extraordinaria en esta afirmación de lo que el Concilio de Calcedonia trató de explicar para que se entendiera la relación entre este Jesús, que es divino, totalmente divino, y que es humano, totalmente humano, que es Señor, que es perfecto en su divinidad, que es perfecto en su humanidad, que es verdadero Dios, que es verdadero hombre de alma racional y cuerpo, o sea, no tiene un alma racional divino, sino humana, a diferencia de lo que decía Apolinario, y que es consustancial de la misma sustancia del Padre, según su divinidad, y es consustancial con el hombre, de su misma sustancia en términos humanos, igual que nosotros en todo, pero sin pecado, uno y el mismo Dios. Y es importante esta repetición que le estoy haciendo, porque es fundamental que entendamos toda la lucha que se da fuera del contexto de la iglesia. A veces todas estas luchas que se dan, teológicas, administrativas, de diferencias, se dan siempre al mar del culto a la iglesia. Y nunca dejaré de enfatizar esta realidad como parte de mi teología. La centralidad del culto como lugar no solamente de adoración, no solamente de encuentro con Dios, sino como lugar donde se manifiesta la fe, donde hacemos teología, donde afirmamos las verdades que nos conectan con lo divino. En este lugar reducido, temporal, afirmamos verdades atemporales. En este lugar limitado, afirmamos verdades ilimitadas. En este lugar humano, afirmamos verdades divinas. Esa es la dimensión. Mientras todo esto ocurre fuera de la iglesia, en concilio, y la gente se pelea unos con los otros, dentro del seno de la iglesia, la gente afirma y dice, Abba Padre. La gente afirma y dice, Jesucristo es el Señor. Y no solamente afirma Abba Padre y Jesucristo es el Señor, sino que experimenta sobrenaturalmente la acción misericordiosa de Dios en milagros, en afirmaciones, en gozo, en alegría, en paz, en seguridad, en confianza y esperanza. O sea, esas son las cosas que realmente hacen interesante estas dos dimensiones, la discusión fuera del culto y la afirmación de la teología en el culto. Es lo que se afirma en la teología del culto, en el encuentro sobrenatural del adorador con Dios, adoradores, porque es una comunidad de adoradores, lo que luego los pensadores, los teólogos, tratan de definir fuera del culto y entonces hacen toda esta discusión. Pero es en la creencia, es mientras adoramos que creemos, es mientras confesamos nuestra fe que se hace realidad nuestra fe en esa dimensión extraordinaria de nuestra fe. Esto, en cierta medida, es la base fundamental de la definición en el Concilio de Calcedonia. En el próximo segmento
vamos a ir en detalle con alguna de estas afirmaciones. Así es que nos vemos en el próximo segmento.